hubo hambre en toda la tierra. Y entonces sus propios hermanos que lo vendieron cuando él estaba joven, llegaron también a comprar trigo en Egipto. Pero miramos ustedes lo que han leído la palabra de Dios, entonces surgieron muchas cosas ahí. Pero el fin de todo es que José hace que su familia o sus hijos vinieran a vivir en Egipto. Y le pidió a Faraón que le diera permiso para que trajera a su familia. Y Faraón se lo concedió. Y entonces vino los hijos de Israel, pero por causa de sus ovejas y todo lo demás, no podían vivir en la ciudad, sino tenían que subir fuera del pueblo, en Gosén. Y en Gosén ahí estuvieron, pero después que murió José, y entonces pasaron muchos años, entonces se levantó otro rey que no conocía a José, ni lo que él había hecho por el pueblo de Egipto, y entonces empezaron a multiplicarse los hijos de Israel en Egipto. Ya después de ahí, entonces ya pasaron muchos años, ya los egipcios hicieron esclavo a los hijos de Israel ahí en Egipto. Y entonces ya para casi 400 años, Dios hace que nazca Moisés ahí en Egipto. Y entonces Moisés nace, pero también cada vez que nacían los hijos de Israel, o sea, cada vez que la mujer estaba embarazada, si por orden del rey, si era varón, la orden del rey a la partera era matar a los niños para que el pueblo no se multiplicase. Y entonces si era mujer, déjalo vivir. Y así era el mandato del faraón. Pero llegó el tiempo que las parteras, o sea, las mujeres que ayudan a la mujer para dar luz, no hicieron caso al mandamiento del faraón, sino ellos, si era varón, pues lo dejaban vivir, y Dios los bendecía a ellas por causa de no matar a los niños. ¿Ve? Tani eso, estaba con iras ya tani ose, casi ni también cada Moisés ni ausi achiso ni alcaso ni también ni eso chillas con van iras ya tani ose, eso estaba con mucha de coa la tani ose, también gasto ni eso tani Israel Egipto tani ose casi achi Moisés ni. Entonces Moisés creció, se hizo hombre, ¿verdad? Y él es príncipe de Egipto, él iba a ser rey también, o faraón, ¿verdad? Pero él sabía que él no era egipcio, sino era hebreo. Entonces, cuando él supo eso, entonces a uno de los egipcios maltrataba a sus hermanos hebreos, y entonces Moisés lo defendió y aún mató a uno de los egipcios y tuvo que huir cuando se supo esta noticia delante del pueblo. Y entonces él temió y huyó de Egipto y caminó por mucho tiempo errante por los desiertos, hasta que llegó un día donde vivía Jetro, y ya después de ahí él se casó con una de las hijas de Jetro, ¿verdad? El sacerdote de Madián. Y entonces ahí en Madián él se casó, y ya después, con el tiempo, él no pensaba regresar a Egipto, pero Dios lo habló en una zarza, en un fuego, una zarza que ardía, que no se quemaba, que no se consumía.
Y entonces, y ahí Dios le habla, pues ve a Egipto, saca a mi pueblo. Entonces, y es, ¿verdad? Es muy extenso esto, ¿verdad? Pero vamos a ir lo más para llegar al punto. Y entonces ahí Dios envía a Moisés en Egipto. Y Egipto, Dios le envía a Moisés: ve y dile a los ancianos de los hijos de Israel, dilos, el Señor me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. En el capítulo 3, libro de Éxodo. Y entonces, ahí, Moisés presenta este negocio, ¿verdad? Que dejara Faraón, que saliera el pueblo, o sea, los hijos de Israel, para que fueran en el desierto a servir a Dios, al Señor, Dios de los cielos. Pero Faraón, pues, no, pues ellos son mis trabajadores. ¿Cómo les voy a dejar ir? Y entonces Faraón no quiso, y entonces Dios hizo que vinieran las plagas. Vinieron las primeras plagas, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y así hasta el noveno. Pero la última plaga fue que vino sobre Israel es esto: es todos los primogénitos de los hijos de los egipcios iban a morir esa noche. ¿Por qué? Porque es la última plaga y entonces Dios ordena a Moisés para celebrar esta Pascua. Ahí, la última plaga. Pero la última plaga que cayó sobre Egipto es que los hijos de los egipcios iban a morir en esa noche. Pero antes de esa noche, el pueblo, o sea, los hijos de Israel, tenían que buscar una oveja, un cordero, ¿verdad? Un cordero limpio, sin mancha, sin tacha, ¿verdad? Sin mancha, ¿verdad? Quiere decir sin tacha. Tenía que ser limpio, puro, ¿verdad? Y entonces, y esa cordera iban a matar, degollar, y la sangre del cordero tenían que poner a la puerta de sus casas, a los dos postes de la puerta de la casa. ¿Para qué? Porque esa noche iba a venir el ángel de la muerte, y todos aquellos que tuviesen la sangre del cordero que iba a estar ahí, sus hijos no iban a morir, ni ellos, nadie iba a morir, los que estaban en esa casa. Y entonces, y Dios lo ordenó así, y tenían que comer todo el cordero en ese mismo día, en esa misma noche, tenían que comer, y no dejar nada para mañana, sino tenían que comer. Y Dios le dijo a Moisés que tenían que celebrar esto todos los años, tenían que celebrar la Pascua. Y entonces tenían que comer pan sin levadura y hojas amargas. Y pan sin levaduras y hojas amargas daban un testimonio que los hijos de Israel eran esclavos y sus vidas eran amargas, que eran maltratados, que lo trataban de lo peor. Y eso iba, o sea, cada vez que ellos comían el cordero pascual y comían pan sin levadura, y cada vez que comían hierbas amargas, era la